Buenas tardes a todos y todas del curso Mujeres en las prácticas genocidas, mujeres como víctimas y protagonistas durante las prácticas genocidas. Estamos aquí presentes la licenciada Sada Ventolila, directora de la Cátedra Libre de Discriminación, Genocidio y Holocausto, y mi persona, docente del curso. Y vamos en este acto a hacer un intercambio final acerca de las impresiones que seguramente serán compartidas por ustedes en relación con lo que hemos vivido a lo largo de estos casi 2 meses de estudio que hemos llevado a cabo. La verdad que siempre un gusto, me encantó todo el recorrido y me agrada mucho en este momento también compartir con ustedes. Adela, lo que nos convoca, que es un poco sintetizar algunos puntos en común o diferencias entre los distintos, entre las distintas prácticas genocidas que se fueron describiendo, en realidad es una invitación a pensar, porque nada de esto está escrito, es como que hay que ir escribiéndolo, ¿no? Y es una invitación a pensar en las charlas que se dieron y en la significación que estas prácticas tuvieron en esos contextos, ¿no? Por ejemplo, una cosa interesante que a mí me surgía es que las prácticas genocidas que describieron para la guerra del Paraguay, ¿no? Y cómo afectó a las mujeres, difiere bastante de las prácticas genocidas que vivieron las mujeres en el Holocausto, en el genocidio armenio, inclusive en los pueblos originarios. Yo veo que en la guerra del Paraguay la mujer, en realidad la lucha que hace no es tanto por su vida personal, sino por su patria. Y por eso entrega a sus hijos. En cambio, en las otras prácticas genocidas que se han ido describiendo a lo largo del curso, en realidad el ataque, la víctima, era la mujer como ser humano. La mujer judía, la mujer originaria, la mujer armenia, ¿no? Es decir, que, digamos, dentro de su lucha por la supervivencia, era justamente poder lograr sobrevivir como ser humano, ¿no? En Paraguay, la verdad que es interesante, porque las mujeres se transforman en mujeres guerreras, y dan a sus hijos para que participen en esa guerra. Esto es una cosa interesante para compararla, pero hay otras cosas, no sé vos cómo lo ves. Si a vos te parece, compartimos ahora una parte de tu PowerPoint donde vos puntualizabas una serie de aspectos que hacían a la mujer durante la Shoah, y podemos hablar, mientras miramos estas placas, si esto se dio o no se dio, me parece que sí, durante las distintas prácticas genocidas en los otros casos que hemos presentado en el curso. En primer lugar, porque los hombres podían ser más fácilmente identificados como judíos que las mujeres. Sí, es verdad, ¿sí? Es verdad. Pero por el tema de que a los hombres judíos se les practica la circuncisión, entonces esa es una señal que queda en su cuerpo, que los nazis lo usaban exactamente para identificarlo, y las mujeres no. Entonces las mujeres tenían más posibilidades de circular, de pasar, digamos, de cambiar su identidad, ¿no? De mostrarse y cambiar cambiar su identidad, lo que dije. Pero además hay otra cosa interesante, que yo también la dije durante la charla, que los hombres que fueron a los que se les sustrajo toda su identidad profesional, su trabajo, su familia, cuando llegaron, por ejemplo, a los guetos, cayeron en una depresión profunda. Y la mujer tuvo que empezar a asumir roles que antes eran del hombre. El de cuidado fue un rol de siempre, pero el de mantener, buscar el sustento de la familia, no era un rol que la mujer judía de esa época estaba acostumbrada que las mujeres en general estaban acostumbradas a tener. Y tuvo que hacerlo, tuvo que
ocuparse de buscar el sustento. Bueno, acá está el PowerPoint que vos nos presentaste. Yo sobre todo quise destacar estas placas porque son las que creo que tienen mucho en común en el caso de todas las mujeres, ya sea las mujeres armenias que sufrieron las prácticas genocidas, las mujeres durante la Shoah, las mujeres en la guerra del Paraguay y las mujeres originarias donde sea que estén, porque ya hemos visto, nosotros trajimos 3 ejemplos. Acá trajimos las mujeres de la comunidad Ayoreo, trajimos las mujeres de acá de la comunidad Huarpe, de acá de la zona de San Luis, y también las mujeres Pilagay. Pero en realidad ya hemos visto que la mujer originaria a todo lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Entonces, acá tenemos estas placas que hablan del aspecto el aspecto más particularmente característico de las mujeres durante la Shoah. ¿Cuál es tu opinión en relación de si esto se puede extender o no a los otros casos? Yo creo que las 3, el tema de la maternidad, del amor y del cuidado del prójimo, fueron muy relevantes, o sea, es como que forman parte de lo femenino, si se puede hablar hoy en esos términos. Yo sí creo que hay algo que tiene que ver con lo femenino y lo masculino, más allá de que entienda que como seres humanos no tenemos diferencias, pero el género de alguna manera también nos sella esencialmente por el tema de la maternidad. Y en este sentido, creo que la mujer armenia también tuvo que enfrentar el desafío de sobrevivir y soportar las torturas y lo que fue esa larga caminata de la muerte, viendo morir a sus hijos muchas veces sin poder hacer nada. Lo mismo ocurrió en el Holocausto, tanto en los guetos como en los campos de concentración. Acá yo les ponía que las mujeres fueron sometidas a dilemas terribles en las que tenían que a veces elegir la vida entre un hijo u otro. Eso es terrible. Yo creo que ninguna mujer tendría que estar condenada a hacer eso. Ninguna mujer tendría que tener ese dilema. Y si a mí me pusieran ese dilema, yo les diría, elija usted, yo no voy a elegir, porque yo los quiero a todos. Pero claro, hay que estar en ese momento, ¿no? Hay que estar en ese momento. Hay que estar, ¿no? Y hay que estar también, bueno, es complejo el tema. Y el tema del cuidado del prójimo es muy interesante, porque en el caso yo lo tengo bien claro en el caso del Holocausto, porque hubo una parte de la población judía que fue, digamos, llevada a los guetos y a los campos de concentración, que fueron los jóvenes, que cumplieron un papel protagónico muy importante. Y ahí, por ejemplo, a diferencia de los otros, esto sí marca una diferencia, las mujeres y los varones actuaban en pie de igualdad. Y las mujeres también participaban de las actividades contestatarias de tipo, no guerrilla, sino a veces colaborando con las guerrillas. Con la resistencia. Con las reacciones. Con la resistencia. Esa es la palabra que me gusta bien. Las resistencias locales. Y ocuparon papeles relevantes hasta de paracaidista, en fin, distintos roles de mensajeros, ¿no? De mensajeras. Sí. Bueno, viste también todo de mantener la educación. Bueno, pero viste en la guerra de la Triple Alianza, las mujeres hasta tenían un título que no recuerdo, que lo dijo la doctora Liz Carol Cowan, que les quedó ese título, después quedó como título general, vos fuiste, bueno, no una guerra, sino, no me acuerdo el título, y que daban sus bienes, daban sus pequeños hijos, y después hacían de enfermeras y de administrativas, de lo que fuera, en pos de mantener la nación. Entonces también las mujeres ahí adoptaron una postura de protagonismo, de que hablábamos de las víctimas o los protagonistas. Bien, sigamos. Y una cosa interesante, Adela, eso que has dicho está bien y está muy relacionado con que las prácticas genocidas del Paraguay, que se concretaron durante la guerra del Paraguay, involucró a las mujeres en la guerra misma, como guerreras.
Pero otra cosa que me quedó también muy vívida fue una de las descripciones que se hicieron del genocidio armenio, ¿no? Cómo la mujer iba sobrellevando o fue sobrellevando ese periodo, que tampoco fue muy largo, No, en el que para estas nada. prácticas genocidas se llevaron a cabo. Y después está el tema del impacto que tuvo posteriormente. Y la profesora que desarrolló el tema de los armenios, La licenciada ella Gazarian. sí, ella insistió varias veces con el tema del silencio, como que la mujer había quedado muda, la mujer armenia había quedado muda, como que era algo inenarrable y irrelatable, que además como que no había quien contarlo. Bueno, en ese aspecto yo vi uno de los videos que les propusimos a nuestros alumnos, que nos mandó la sugerencia la licenciada Gazarian, yo lo vi, y habla de los tatuajes de la abuela, y entonces habla de que en ese momento los captores, los que las capturaron y después las usaron de esclavas sexuales o para nuevas esposas para engendrar hijos, porque así es su ulterior venganza, que era que engendraran hijos que fueran de Turquía, no que fueran armenios. Sí, una cosa muy perversa. Entonces las tatuaban, les hacían tatuajes acá en las manos, todo. Y entonces contaba que había señoras que habían logrado irse de ese lugar, pero habían estado tatuadas, o sea, se habían logrado liberar. E habían llegado a lo mejor a Norteamérica o a Europa y había sus nietas. Años después le preguntaban qué es ese tatuaje y la abuela los ocultaba con vergüenza. No querían hablar y tenían vergüenza de mostrar esos tatuajes que eran los tatuajes del oprobio. Entonces, en definitiva, el captor te viola, te sustrae tus hijos, te lleva, te saca la libertad, te saca todo hasta la nacionalidad, te saca hasta la posibilidad de tener un hijo propio, te tatúa y después vos te sentís culpable con ese tatuaje que tenés y lo querés ocultar porque te da vergüenza. Eso es y eso lo decía también Andrea Gazarian, la profesora que dio, porque ella dice que no solo están silenciadas esas abuelas, sino que la mujer armenia siguió como silenciada en la segunda y tercera generación. En los estudios sobre los genocidios, en general describen que cuando acontece un hecho tan trágico como ese, como un genocidio, como una matanza de características genocidas, después viene una etapa de silencio, porque cuesta hablar, porque generalmente para poder concretar una práctica genocida, primero hay que demonizar al otro, hay que transformarlo, hay que construirlo como un enemigo, como una persona peligrosa, mala, deseable de ser matado, ¿no? Eso es lo que lo hace posible. O sea que hay toda una época que todas las prácticas genocidas se produce, que es de silencio. En el caso del Holocausto, una de las cosas importantes fue que también las mujeres, no las mujeres, todos, pero las mujeres incluidas, fueron tatuados con un número. Pero ese número, es interesante verlo, no fue el número del oprobio, fue el número de la denuncia, fue el número que dice con lo que después ellos se animaron a hablar y a decir, esto que tengo acá ocurrió, porque los grababan en el brazo. ¿Sí? Bien. Les sacaban la identidad, claro, y ponían un número, ¿no? Y en el caso de las mujeres originarias, el silencio tiene que ver, el silencio fue mucho más largo y profundo, porque no fue un tema que afectaba a las mujeres, sino que fue un tema que afectó a toda la población originaria, donde la palabra de los nativos, de los pueblos originarios, no estaba legitimada. Sí, es recién ahora que se empieza a hablar de los pueblos originarios, y es recién ahora que dentro de los pueblos originarios se empieza a identificar la
a la mujer en particular, ¿no? Sí, o sea que y si fue me un permite, silencio más largo. respecto a esto del silencio, lo quiero asociar con esto otro, que no tiene que ver con ninguna de las categorías que hemos estudiado, pero es más genérico todavía, que es lo siguiente. En este momento, gracias a Dios, en Argentina desde hace un tiempo se modificaron las normas de prescripción, o sea que se pierde el derecho por el paso del tiempo, en los casos de abuso y violación de menores. Entonces se modificaron de forma tal que el abuso se puede denunciar después que la persona cumple 18 años, después de eso, cuando lo denuncia por primera vez esa persona, o sea, cuando recién toma conciencia esa persona, después de ahí comienza a correr la prescripción. Mientras tanto, si no, no corre la prescripción. Por lo tanto, si esa persona no toma real conciencia de que ha sido abusado y violado, sea varón o sea mujer, entonces no ha comenzado a correr la prescripción. Eso es importantísimo porque la persona necesita mucho tiempo para madurar cuando ha sido objeto de abuso, cosa que no ocurre en otros países, donde hay personas que han sido objeto de abusos por autoridades religiosas o por otros tipos de personas, y le dicen después que ha prescripto, que por qué no lo denunció antes, y no lo denunció antes porque no se animó, porque no pudo procesarlo. Eso es lo primero que quería decir. Después tenía otra idea más, pero ya se me va a ocurrir porque se me ha ido ahora. Tengo esta placa tuya y además tengo la siguiente, que es, mira, estos otros tres conceptos que también creo que están en común: feminidad, resistencia y amistad. También creo que pueden haber estado en común en todas nuestras categorías. También. El tema de la femineidad tenía que ver justamente con poder preservarse desde lo propio de su género, ¿no? Que en las circunstancias que atravesaron todas las mujeres de las que hemos ido hablando, no fue sencillo. Sin embargo, esa posibilidad o ese intento de buscar no perderlo todo, no perder esa feminidad. Por ejemplo, las mujeres durante el Holocausto, las desnudaban. Por ejemplo, cuando entraban, las metían en los campos de concentración, lo primero que hacían era raparlas. Claro. Y después las vestían a todas iguales, pero ya el rapar y el sacarles el nombre y grabarles un número, ya era una forma de despojo de su identidad. ¿No? Y hacerles perder la feminidad. Claro. Sí. En el caso de la mujer armenia, la situación digamos, tan de opresión que significó ese tiempo en el que se produjeron las prácticas genocidas, prácticamente hizo imposible que pudieran ocuparse de su feminidad. En cambio, en el Holocausto, recordemos que duró desde el principio de la guerra hasta el final, ¿no? Fueron casi aproximadamente 6 años, con distintos niveles de ataque, rigurosidad y persecución, dependiendo la fecha, ¿no? Y en el caso de la mujer de los pueblos originarios, bueno, el concepto de lo femenino seguramente está atravesado por otras cosas, porque el mismo pueblo, los mismos pueblos originarios, lo femenino y lo masculino, lo han percibido de una manera distinta. Ellos el origen lo ven en la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Entonces, ahí habría como que indagarlo un poco más, este tema de la feminidad. El tema de la resistencia, yo ya lo destaqué hace un rato. En el caso de las mujeres judías, la asumieron particularmente la juventud, las más jóvenes. Claro, porque eran las que podían no físicamente. Pero por una razón importante, Adela, porque las que eran menos jóvenes, estoy hablando de mujeres ya de 25 en adelante, claro, que no son tan viejas, desde luego, pero ¿por qué no podían hacerlo? Porque tenían responsabilidad de cuidado respecto de otras personas. Así es. En cambio, una chica de 16, 17 años, es como que no tenía a su cargo nadie, no tenía hijos a lo mejor, y podía asumir el compromiso de la resistencia, ¿no? Así es. La resistencia en el sentido de lo que fue la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Así es. Bueno, ahora voy a compartir una parte con la cual vamos a repasar
por qué este curso se llama Mujeres como Víctimas y Protagonistas de las Prácticas. Bueno, recuerdan que esta es la plaquita con la que comenzamos nuestro curso. Entonces les refresco que los docentes éramos la tutora, que es la licenciada y profesora Angélica Requelme, que forma parte de la Cátedra Libre de Discriminación, Genocidio y Holocausto, el profesor que es el camarista de la Cámara del Crimen Correccional de San Luis, el doctor José Luis Flores, que es el que ha introducido varias veces nuestros Zooms, y también, como vemos, estaban la licenciada Gazarian, la licenciada Sada Ventolila, la doctora Liz Carol Cowan y la profesora María Esther Sosa, que fue nuestra última disertante, junto con Miguel Gil Joaquín Chay, que es su pareja, que hablaban de la comunidad huarpe de San Luis. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las placas acá que hablaban de el tema de las prácticas genocidas. Si ustedes me permiten, miren. Acá repasábamos, miren. Por una parte, acuérdense que está el concepto de genocidio, que es el de Lemkin, que es un concepto muy estrecho, porque en realidad es un tipo penal, que es de 1944, que está establecido en una determinada convención internacional, y vieron como todos los tipos penales, los abogados, si hay algún alumno abogado lo sabe, los tipos penales son de tal naturaleza que hay que cumplir exactamente todos los elementos del tipo penal. Entonces decían que era la matanza, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado la destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimiento en el seno de un grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Lo de traslados nos suena mucho porque lo vimos en casi todos los casos que hemos estudiado. Esta definición es muy estrecha, porque si lo ponemos así nos van a decir, pero entonces lo que ocurrió con la guerra del Paraguay no da para genocidio, porque no cumple con el tipo penal. Lo que ocurrió, ¿qué es lo que pasa qué es lo que está diciendo Turquía? Lo que ocurrió con los armenios no es genocidio, porque no da con el tipo penal. También podrían decir, bueno, lo que ocurrió con los originarios, como es tan variada la experiencia de los originarios, y han pasado tantas cosas, con más gravedad, menos gravedad, en general más gravedad, en todos lados, que nos pueden decir, no fue un genocidio, no da para denunciarlo como genocidio. Bueno, pero tenemos este otro autor, que es el doctor Feuerstein. A ver, acá está. Estos libros del doctor Feuerstein nos traen otras categorías desde la sociología, y nos hablan de las prácticas genocidas. Las prácticas genocidas es como que desmenuzan el concepto de genocidio y te dicen, bueno, ¿hubo traslado de gente que mató gente? Bueno, es una práctica genocida. ¿Hubo tortura de gente? ¿Hubo chupamiento de gente, que desaparecieron gente? En sí cada uno es una práctica genocida. No necesitamos que encaje en el tipo de genocidio, porque es una práctica genocida, y digámoslo con todas las letras. Esa era la intención de llamarlo así a este curso y mostrar estas prácticas genocidas. El doctor Feuerstein, que con Sada fuimos a ver juntas allá por el año 2007 o 2008, en un congreso que se hizo en la UNTREF, se hizo el congreso, en un congreso sobre genocidios y discriminación y derechos humanos, algo así, presentamos una ponencia y todo. El doctor Feuerstein tiene estos libros escritos en el Fondo de Cultura Económica que hablan de las prácticas genocidas, y uno de ellos dice el genocidio como práctica social entre el nazismo y la experiencia argentina, y allí él compara lo que nos pasó en el proceso militar con el nazismo, y entonces dice, está bien, no podemos decir, porque tendríamos que probar muchísimas cosas, que se trata de un genocidio lo que ocurrió en Argentina, y particularmente porque se mató y asesinó y torturó y desapareció gente por su ideología, que no está dentro del tipo penal exacto del Lemkin. Bueno, pero son prácticas genocidas, dice Feuerstein, y ese concepto a mí me prendió muchísimo, porque eso te libera para estudiar todo esto y ver una línea que lo atraviesa, las prácticas genocidas. Entonces, ¿qué serían las prácticas genocidas? Dicen, el holocausto en este caso incluyó prácticas como la segregación. Práctica genocida existió en todos los casos que hemos estudiado. Separarlos, segregarlos, ponerles una etiqueta, decir no son personas, eso es la segregación. Anulación de derechos civiles, confiscación de sus propiedades, traslados forzosos. Miren los traslados de los armenios con la Shoah, que hubo también traslados de personas, y en el caso de los originarios es famoso el traslado de los Quilmes, que los trasladaron desde Salta caminando hasta donde hoy es la localidad de Quilmes. Se llama Quilmes por los Quilmes, pero los Quilmes no eran de ahí.
Los quilmes eran de la zona de Salta, que los trajeron caminando arrastrándolos, así como esas marchas forzadas, para ver si por fin se les iba la rebeldía, y en el medio murieron mujeres, niños, y llegaron los que pudieron. Entonces, traslados forzosos que son transversales a todas estas. Adela, Sí, sí. lo acontecido con los quilmes fue muy semejante, tiene muchos puntos en común con los armenios, con lo que pasó con los armenios. Claro. Porque la muerte de los, digamos, la mayoría de las muertes de los armenios se produjo en las marchas forzosas. Así es. A ellos no los internaron en campos de concentración, no, algunos por supuesto los balearon, algunos sí, pero era la más mayoría sintético, más económico lo de ellos, era arrastrarlos, claro, así como si fueran basuritas, una cosa. Exactamente. No tiene nombre. Sí. No sé si querés seguir este concepto. No, estaba pensando si conviene también, para ir cerrando, si conviene retomar por qué abordar el tema de las mujeres. Por ejemplo, eso lo tomé yo para el caso del Holocausto, pero es legítimo y válido digamos, para pensarlas en las prácticas genocidas. ¿Por qué y de qué manera se justifica analizarla desde el punto de vista de las mujeres? Y una de las cosas que yo les quise transmitir es que estos hechos, en el caso del Holocausto, que es mi objeto de estudio, lo reafirmo fehacientemente, pero digamos que en general se trata de hechos que tienen una diversidad y complejidad muy grande. Entonces, poder enfocarse en las distintas partes, en lo que fueron los distintos protagonistas, ¿no? Permite también tener una mirada un poco más profunda y que vaya ampliando la comprensión del hecho. La otra cosa, porque hay que entender que estas prácticas en realidad han sido atravesadas por un mosaico de grupos humanos, uno de los cuales son las mujeres. Y mirarlo desde uno de ellos ya implica entrar en un nivel de profundidad mayor. También habría que hacer un estudio sobre los niños y las prácticas genocidas, bueno, los ancianos y las prácticas genocidas, los hombres y las... Así es. Te cuento que a nivel del Museo del Holocausto, bueno, viste, hay distintos cursos en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, y por ejemplo hay un curso que se llama Mujeres de la Shoah, que son mujeres de la Shoah. Yo tomé la idea de las mujeres, pero a mí me gustaba traspolarlo, llevarlo a las distintas prácticas genocidas. Pero ahí en el Museo del Holocausto hablan de las mujeres de la Shoah, y también tienen un curso de los niños en la Shoah. Y después, otra organización, que es la organización BAMA, tiene un curso que se llama Triángulo Rosa, que habla de los grupos LGTBQI+, y cómo fueron objeto especial de masacre, segregación, tortura. Y lo característico de estos grupos LGTBQI+, durante la Shoah, es que fueron a todos los LGTBQI+, fueran del colectivo judío o fueran del colectivo alemán, fueran alemanes nacionales. Exacto. Y en ese sentido es que yo quiero transmitirle a los alumnos de este curso que es relevante también hacer un recorte como el que nosotros estamos haciendo en este momento para las mujeres, pero también se puede hacer para otros grupos. ¿Y por qué? Porque es necesario aproximarnos al individuo para moldear una imagen veraz de su sufrimiento, de los dilemas que surgieron, de los dilemas que padecieron, del enfrentamiento que supuso para él, para el ser humano, esa tragedia. Porque cuando nosotros hablamos y decimos, murieron 2 millones de armenios, murieron 6 millones de judíos, son números intangibles. Claro, claro. Por eso hemos traído nombres y apellidos acá. Hemos traído fulanita, menganita, sutanita, para recordar a cada una. Es muy importante eso. Y también, ya que estamos, quería mencionar que la idea también me surgió o fue concomitante. Yo tengo todo un blog de mi familia, donde tengo 2 entradas que tienen como 20 páginas para mi padre,
que tenía muchísimos antecedentes, hizo de todo en su vida, de todo, le pasó de todo e hizo de todo. Y entonces da para una novela la historia de mi padre, de todas las cosas que fundó, que hizo, que estudió, los títulos que tiene, etcétera, etcétera. Ese es mi papá. Bueno, pero un día, el Día de la Madre, creo que fue el año pasado, digo, bueno, voy a hacer una rememoración de mi mamá. Puse una foto de mi mamá y digo, bueno, a ver qué puedo decir a mi mamá. Yo creo que lo que pude decir entraba en 2 párrafos. Porque no queda la historia de las mujeres, no quedaba la historia, a menos que la rescatemos. Por eso yo dije, hay que rescatar la historia de cada mujer. Tiene que quedar escrita y cada uno tiene que decir, ¿qué hizo mi mamá? La tengo que rescatar. ¿Cómo te acordás, Sada? Hace 2 años hicimos el Día de la Mujer, hicimos un blog también de las mujeres de San Luis y rescatamos a distintas mujeres. Y entonces yo llevé a una señora acá que tiene 97 años, que es mi amiga, y entonces traté de rescatar todos los detalles de su vida, porque si no se pierden, porque la historia rememora a los hombres, no a las mujeres. Eso es muy molesto, es muy indignante. Entonces tenemos que rescatarlo. Por eso también ese era mi objetivo personal, además del tema académico, era mi objetivo personal rescatar a las mujeres en la historia para que no fuera solamente rememorar las prácticas genocidas de la humanidad en general, sino de las mujeres, mujeres con perlas, así, con nombre y apellido. Tal cual. Y eso, Adela, eso entonces implica un proceso de deconstrucción de los relatos históricos generalizantes. Así es. Para entrar en las particularidades y en la profundización de las particularidades. No estoy diciendo que los relatos panorámicos y generalizantes no sean válidos, lo son, pero no pueden ser los únicos. Requieren también de miradas en profundidad en las que uno hace un recorte, que puede ser por género, puede ser por edad, puede ser por distintos variables que atraviesan lo humano, ¿no? Así es. Así que sí, yo también estoy convencida de que hay que deconstruir parte de esta historia para poder entender los niveles con que se fue desarrollando y de lo que fue aconteciendo. ¿Bien? Así es. Bueno, creemos que hemos cumplido nuestro objetivo, entonces hemos terminado, creo que empieza para ustedes, nuestros alumnos y alumnas, un momento de reflexión, y después vamos a presentar un examen final. No va a ser muy difícil, pero sí van a tener que estudiar, repasar un poco, sobre todo los videos, y sobre todo quisiera que vean no dejen de ver el de Esther Carl y su testimonio, porque me parece que es imperdible, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias, Sada, y muchas gracias al Poder Judicial de San Luis, al Instituto de la Segunda Circunscripción. Creemos que vamos a tener nuevas oportunidades y nuevas instancias educativas aquí también, ya sea en la Cátedra Libre de Discriminación, Genocidio y Holocausto, dirigida por la licenciada Sada, como en el Poder Judicial de San Luis, que nos presta esta hermosa plataforma. Muchas gracias, Sada. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, queridos alumnos y alumnas, y cuídense mucho y felices fiestas para fin de año.